Buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a hacer la charla con la conferencia dentro del ciclo de actividades que está haciendo ARBA León Bierzo. Esta va a ser con Óscar Carpintero, que es profesor titular de Economía de la Universidad de Valladolid. Es uno de los integrantes del GIDS, que es el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, que es un grupo de investigadores que está funcionando en la Universidad de Valladolid y que están trabajando los temas de cambio climático, límites de las renovables, temas también de materiales críticos, etcétera. Y es uno de los focos principales en el Estado español, yo creo, a nivel de universidades, donde se están trabajando e investigando temas que van a ser fundamentales para lo que se nos viene encima en las próximas décadas, ¿no? Entonces, bueno, él va a hacer una exposición de cómo ve el tema de la transición energética, los límites que tiene y qué posibilidades y en qué escenarios nos vamos a mover en un contexto como en el que estamos, en el cual va a haber una disponibilidad decreciente de energía y yo creo, desde mi punto de vista, va a dar lugar a sociedades cada vez menos complejas. Entonces, bueno, en esa línea él va a hacer la charla, va a durar como una exposición, más o menos hemos calculado 1 hora, y a partir de ahí tendríamos como media hora para preguntas. A las 8:15 sin falta tenemos que cortar porque él tiene que irse y aprovecharíamos esa media hora para debate y para preguntas. Os vamos a pasar unas hojas de ARBA por si queréis dejar el correo electrónico para recibir información o si queréis colaborar con nosotros, que somos una organización que no admite subvenciones de la administración ni de las empresas y que trabajamos directamente con nosotros sin ningún apoyo de ningún tipo externo. Venga, gracias a todos por venir. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y lo primero que quiero es agradecer a ARBA, León Bierzo y a Toño en particular la invitación a estar hoy con todos vosotros y vosotras, a hablaros un poco de este asunto. Es un asunto gordo, ¿no?, de la transición energética y qué escenarios, centrándome sobre todo también en las posibilidades de escenarios post-crecimiento o un poco diferentes a los habituales. He planteado un poco la intervención en 3 partes. Una primera reflexión sobre el contexto en que creo que se tienen que enmarcar estas reflexiones sobre transición energética y escenarios para encauzar un poco esa transición. Un segundo apartado sobre el qué hacer, ¿no?, el qué hacer en este contexto de emergencia climática y energética y terminaré con unas consideraciones finales que creo que pueden ser de cierto interés para iniciar el debate al final, ¿no? Si queremos reflexionar sobre energía, transición energética y cambio climático, es decir, la situación ambiental a nivel global en la actualidad, yo creo que es un buen comienzo es plantear un dato que es paradójico y hacerse al final una pregunta que es ciertamente radical, ¿no? El dato paradójico es que si nos comparamos con la situación actual con la que podíamos presenciar hace 50 años, en el año 72, por ejemplo, 51 años, fue un año importante porque fue el año de la primera cumbre de la Tierra de Estocolmo, ¿no? Fue el año en que se publicó el informe de los límites al crecimiento de los Estados Unidos. También fue el año del manifiesto por la supervivencia. Es decir, hubo una serie de hitos así importantes, ¿no?, que ponían de relieve ya de manera incipiente los problemas ambientales globales que luego hemos ido certificando, ¿no? Entonces, casi cogiendo cualquier variable, en la actualidad estamos ecológicamente peor que hace 50 años. Casi sin ninguna duda, ¿no? Pero a la vez sabemos bastante más de por qué estamos peor que hace 50 años. Es decir, que nuestro conocimiento sobre el deterioro ecológico que se ha producido en estas décadas y las causas que lo han provocado es mucho mejor que el que teníamos hace 50 años, ¿no? Con lo cual, al final, parece que se cumple esto de cuanto más sabemos de lo mal que estamos, menos hacemos por remediarlo. Y estas 5 décadas creo que son un buen ejemplo de... Decía que podíamos llegar un poco a esa conclusión, ¿no? Cuanto más sabemos, menos hacemos, ¿no? Fijaos que en este gráfico aparece representado la evolución de las concentraciones de CO2 en la atmósfera y el incremento de la temperatura y
aparece también en el gráfico reflejado los principales hitos que se han producido desde el punto de vista internacional para hacer frente a esa emergencia climática, ¿no? Desde la primera conferencia sobre el clima en el 79, al primer informe del Panel Internacional de Cambio Climático en el 95, el protocolo de Kioto en su firma, bueno, la firma en el 97 y la entrada en vigor en 2005, el Acuerdo de Copenhague, el Acuerdo de París. Es decir, cada vez que íbamos preocupándonos más por la cuestión climática a nivel ambiental, peores eran las condiciones que se reflejaban desde el punto de vista del deterioro ecológico, ¿no? De hecho, en este gráfico podéis ver que justo en las 3 últimas décadas, desde el año 90 hasta 2020, fijaros que son las 3 últimas décadas son donde esos compromisos se hicieron más claros, ¿no? Pues en esas 3 décadas se emitieron el 50% de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera en la historia reciente, ¿no? Es decir, cuanto más nos preocupábamos, mayores eran las emisiones y los impactos. Bien, es verdad que si lo hacemos en términos acumulativos, como ya en estas últimas 3 décadas, pues la contribución de algunos países especialmente poblados y que se han convertido en fábricas del mundo, como China e India, ha sido importante y ha hecho que el reparto entre países ricos y países pobres en los totales se esté equilibrando. Lo que no es menos cierto es que cuando ponderamos por población, que es el cuadro de abajo, pues veis que las emisiones de los países desarrollados, ricos, pues casi cuadruplican las de los países pobres o en desarrollo, y no decir nada de, por ejemplo, los africanos que están ahí, básicamente, ¿no? Es decir, que conviene tener esa perspectiva siempre, ¿no? Pero, claro, aunque nosotros parece que empezamos a descubrir esto en finales de los 80 y los años 90, pues algunos, que eran básicamente los que emitían, lo sabían de sobra ya desde los años 60 y 70. Y bueno, ya sabéis que recientemente pues, una investigación de 3 profesores norteamericanos pues, pusieron de relieve cómo ExxonMobil, pues ya los técnicos y los ingenieros de esta petrolera ya tenían bastante claro los efectos que iban aparejados a las emisiones de la quema de los combustibles fósiles que ellos mismos vendían, ¿no? Y en estos gráficos, fijaros, ellos planteaban esta evolución, y lo que está en azul y lo que está en rojo es lo que ha ido ocurriendo, y lo que está en negro eran sus proyecciones. Y fijaros qué capacidad predictiva más buena tenían y con qué claridad sabían ya, insisto, años 70, lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es un contexto en el que aparecen 2 elementos muy importantes, la doble cara de la crisis, ¿no? Por un lado, tenemos una crisis energética en un contexto de límites, y esos límites y esa crisis aparece por los 2 lados, por la parte de los recursos, y diré alguna cosa sobre el tema del petróleo, del pico del petróleo, y por la parte de los residuos, que básicamente es el cambio climático. Daos cuenta que al final tenemos un problema de cambio climático, incremento de la temperatura media del planeta, porque hemos superado la capacidad que tiene la atmósfera para absorber gases de efecto invernadero sin incrementar la temperatura media. Hemos traspasado ese límite, son residuos gaseosos los que emitimos, y por tanto la crisis energética tiene esa otra cara climática por la parte de los residuos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en el contexto actual y en términos históricos para la propia especie humana estamos ante una novedad, y esa novedad es que si este es el contexto y tenemos que resolver este contexto problemático, energético y climático, está claro que tenemos que embarcarnos en este proceso de transición energética, en cambiar nuestro modelo energético, la energía que utilizamos para producir bienes y servicios y consumir, ¿no? La novedad es que en toda la historia de la humanidad anterior, cuando la especie humana había acometido un cambio de sistema socioeconómico, pues ese cambio de sistema socioeconómico siempre se había traducido en un incremento del consumo energético tanto total como per cápita. Por ejemplo, si pensáis en las sociedades de cazadores y recolectores, cuando dejamos de ser cazadores y recolectores y pasamos al modelo de sociedades agrarias, pues ese cambio supuso un incremento en
en el consumo energético total y per cápita de la humanidad. Cuando pasamos de las sociedades agrarias a las sociedades industriales, pues ese cambio también supuso un aumento del consumo energético total y per cápita. La gran novedad, como veremos, es que a partir de ahora la transición que vayamos a realizar de modelo socioeconómico y de metabolismo económico va a tener como resultado no un consumo mayor de energía total y per cápita, sino un consumo menor, porque las disponibilidades de energía y de materiales van a ser menores que antes. Entonces, nunca nos hemos enfrentado a un contexto en el que la transición se va a hacer con abundancia de recursos, sino que nos vamos a enfrentar a un contexto en el que esa transición se va a hacer digamos, con unos parámetros que no son de abundancia, sino que son de recursos o de disponibilidad de recursos decreciente. En el caso del petróleo, muchos de vosotros ya lo sabréis, la extracción de cualquier recurso sigue una curva muy parecida, en forma de campana. Al principio se extraen los recursos más fáciles, esa extracción es muy creciente hasta que se llega al máximo en que la tasa de extracción, que es como si abrís un grifo de la bañera, pues abrís el grifo, lo vais abriendo, sale más agua hasta que llegáis al tope. El flujo que sale en ese año, que en este caso sería lo que extraéis, ya a partir de ahí ya solo podéis ir cerrando el grifo, porque ya lo que extraigáis costará más extraerlo con mayor coste y nunca vamos a agotar la última gota de petróleo porque sería antieconómico, ¿no? Bueno, pues es muy importante saber dónde está ese pico, es decir, esa tasa máxima de extracción, porque a partir de ahí ya las extracciones serán decrecientes. No es que se acabe el petróleo o cualquier otro recurso, sino que las extracciones serán decrecientes. Y lo que sabemos es que ya muchos países extractores de petróleo han pasado por ese pico. Ahí tenéis, ¿no? Ecuador en el 99, Colombia en el 99, Argentina en el 98, Noruega en el 2001, Egipto en el 93, Reino Unido en el 99, Australia en el 2000, es decir, ahí tenéis Estados Unidos en el 71, es decir, que tenéis muchos países que ya han pasado por ese pico, ¿no? También sabemos que a nivel mundial el pico del petróleo convencional, que es el de mejor calidad y el que básicamente alimenta nuestro sistema económico, pues el pico más o menos se produjo en torno a 2010, ¿no? Y a partir de ahí, insisto, el petróleo convencional, no estoy hablando de petróleo no convencional, las tasas de extracción entramos con una especie de meseta donde no crecieron y comenzaron un descenso lento. Y como veis ahí, pues por la propia Agencia Internacional de Energía plantea que en 2035 las extracciones de petróleo convencional sean un tercio de las que había en 2010, ¿no? Y en 2035 está bastante cerca. Sobre este gráfico os podría decir muchas cosas porque tiene una parte de ciencia ficción importante, pero bueno, vamos a quedarnos solo con lo que pone de manifiesto, que es esa reducción, el trazo azul oscuro, esa reducción del petróleo convencional, ¿no? Pero imaginad que no tuviéramos un problema de pico, que tuviéramos recursos, combustibles fósiles infinitos, que hubiera infinito petróleo, infinito gas, infinito carbón. ¿Podríamos seguir quemando ese carbón infinito, petróleo infinito? Ahora aproximadamente, cuando llegamos al pico, aproximadamente hemos extraído la mitad del recurso. Pero imaginad que eso, que no tuviéramos ese límite, podríamos seguir extrayendo, podríamos seguir extrayendo la otra mitad del recurso sin ningún problema, si dispusiéramos de él. Bueno, pues tampoco podríamos, porque ahí aparece en escena el otro límite, ¿no? Que es el cambio climático. Porque ese cambio climático se ha producido como consecuencia de esa quema de combustibles fósiles. Y por tanto, insisto, aunque tuviéramos esa disponibilidad de recursos de petróleo, gas y carbón para quemarlos sin ningún problema, pues tendríamos ese problema del cambio climático que nos dificultaría su quema, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante entonces hablar de esto? Porque cuando hablamos de esto estamos hablando de economía, y cuando hablamos de economía estamos hablando también de cambio climático. Entre otras cosas porque hay una estrecha relación entre cambio climático y modelo económico. Ahí tenéis un gráfico donde aparecen las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto a nivel mundial y las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y como veis, varían en el mismo sentido. Es decir, si queremos, no es posible enfrentarse al cambio climático sin reconsiderar el modelo económico. Y cualquier cosa que no pase por reconsiderar el modelo económico es una
declaración más o menos ceremonial o simbólica que no va a tener ninguna trascendencia. Podemos seguir preocupándonos mucho por el cambio climático y, como habéis visto al principio, hay multitud de pactos, declaraciones, firmas, acuerdos que parece que ponen de relieve esa preocupación, pero como ninguna de esos pactos, declaraciones o acuerdos ponen en cuestión la forma en que producimos y consumimos, el efecto es nulo. Cuando ya se ponen las cosas un poco más dramáticas, pues el propio Panel Internacional del Cambio Climático decía que si nos tomamos en serio cumplir el Acuerdo de París, que es el último acuerdo, que ya sabéis que tomó en 2015, casi por unanimidad de todos los países, se tomó por unanimidad porque no era vinculante, son compromisos voluntarios, pues básicamente, fijaros, el propio Panel Internacional del Cambio Climático decía que para cumplir el Acuerdo de París, que dice que no tendríamos que aumentar la temperatura en más de 1,5 grados en 2050, ¿no? Pues tendríamos que reducir nuestras emisiones netas, es decir, las emisiones brutas, lo que emitimos menos lo que absorbe la vegetación, a cero en ese periodo, entre 2050 y 2060. Es decir, esto es, y aquí estamos aquí, tendríamos que hacer esto. Si queremos que se cumpla ese acuerdo, y que no quede en agua de borrajas o en una declaración más o menos folclórica o ceremonial, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues que ese Acuerdo de París, como era un acuerdo voluntario, pues todos los países se comprometieron a través de los planes nacionales a decir que su contribución al objetivo final de lograr que la temperatura no se incrementase iba a ser, pues en unos casos dijeron que iban a reducir sus emisiones en términos relativos, en relación con el PIB, en otros casos, bueno, pusieron una serie de medidas, ¿no? Lo que nadie parece que se tomó la molestia es en saber si todos esos objetivos o todos esos planes que presentaron los países en el Acuerdo de París eran compatibles con el objetivo. Bueno, pues en el grupo de investigación nuestro nos tomamos la molestia de analizar todos los planes, 168 planes, y sorprendentemente llegamos a la conclusión de que, como en muchos de estos planes lo que se planteaban eran reducciones relativas, es decir, reducciones de las emisiones respecto al PIB, si ponéis, es con una fracción muy sencilla, en el numerador ponéis las emisiones y en el denominador ponéis el Producto Interior Bruto, ese cociente puede disminuir simplemente porque aumente más el denominador que el numerador. Si aumenta más el PIB que las emisiones, las emisiones relativas se reducen, ¿no? Pero las emisiones absolutas, que es lo que es importante, aumentan, ¿no? Bueno, pues varios países hicieron eso, ¿no? Y aparte de otras medidas, y lo que salía, analizando todos esos planes de todos los países, era que si se cumplían, fijaros, si se cumplían, en general no se cumplen, pero si se cumplían, las emisiones aumentarían en tal medida que aproximadamente entre, bueno, dependiendo si se ponderaba por población o no, entre un 19 y un 37%, lo que supone un aumento de la temperatura de entre 3 y 4 grados. Es decir, que si se cumplían. Entonces, esto que lo hicimos en 2018, pues recientemente la propia Naciones Unidas, en las conferencias de las partes que se celebran anualmente, en la COP26, ya reconoció que el análisis de los planes nacionales ofrecía ya un incremento para 2030 del 16% de las emisiones, que se supone que desde 2015 tendrían que haber reducido si se cumplían estos planes. Entonces, esto incide más en el mensaje que os quería transmitir al principio de la dimensión esta bastante folclórica y ceremonial de la mayoría de estas preocupaciones ambientales que, como no problematizan o no ponen el foco en la forma en que producimos y consumimos, en el modelo económico, que es hegemónicamente, pues ya sabéis que pues el sistema en el que estamos es una cosa que se llama capitalismo y que lleva en el mundo ya unos cuantos décadas y siglos y está en el origen de este problema. Si no miramos a eso, pues va a ser difícil atajarlo, ¿no? Pero, fijaros, ¿cuál hubiera sido, por ejemplo, una discusión interesante en París, en el Acuerdo de París? Pues una discusión interesante en el Acuerdo de París hubiera sido decir, vamos a ver, si cada vez que extraemos una tonelada de petróleo, esa tonelada de petróleo la quemamos, cuando la quemamos se generan emisiones, esas emisiones se concentran en la atmósfera y por tanto aumenta la temperatura
del planeta, ¿no? Bueno, pues la única forma de romper ese ciclo es no extraer, porque si extraemos, quemamos, si quemamos, emitimos, si emitimos, concentramos, y si concentramos, aumenta la temperatura. Con lo cual, lo que deberíamos hacer, si nos tomamos en serio esto, es frenar las extracciones, o lo que es lo mismo, dejar una parte importante del petróleo, el gas y el carbón bajo tierra. Porque en el momento en que los traigamos, lo quemamos. Y si lo quemamos, emitimos... De hecho, para cumplir los 1,5 grados, no aumentar esa temperatura, eso da lugar a que solo podríamos quemar una parte del petróleo, del gas y del carbón. Si quemamos más de eso, aumentaría más de 1,5 grados. ¿Qué parte, por tanto, podríamos quemar? O mejor dicho, ¿qué parte deberíamos dejar bajo tierra y no quemar para no superar ese objetivo? Pues un trabajo muy importante de unos investigadores británicos en 2021 actualizaba un trabajo previo de ellos y decían básicamente que deberíamos de dejar bajo tierra el 58% del petróleo, el 60% del gas y casi el 90% del carbón. Y todo lo que no sea eso, pues será folclore o ceremonial. Claro, si nos tomamos en serio entonces el objetivo de París, pues la negociación, ¿cómo tendría que haber sido? No la que fue. La negociación tenía que haber sido entre los propietarios de esas reservas de carbón, petróleo y gas, que en muchos casos son compañías privadas y en otros casos son compañías públicas, que como tienen esas reservas, son activos que van a querer rentabilizar. Entonces, la negociación a cara de perro y seria sería, fijaros, ¿cómo planteamos mecanismos de compensación a esos propietarios para que no extraigan el petróleo, pensando que esa decisión va a redundar en un bien colectivo público mayor? Y fijaros lo que eso significa, entrar en negociaciones en algunos casos con auténticos, entre comillas, así, bueno, sí, en las comillas, delincuentes así ambientales, ¿no? Pero, ¿merecería la pena esa negociación? Sí, porque el objetivo que se lograría sería superior, ¿no? ¿Se llevó a cabo algún tipo de negociación parecida a eso? No. No es fácil esta negociación, y no solo para los propietarios de esos activos, también para los que, como nosotros, utilizamos en el día a día muchos de esos combustibles fósiles. Pero este tipo de negociación pondría sobre la mesa el dilema fundamental que tenemos en esto. Porque claro, ya son 30 años de declaraciones ceremoniales, de tomadura de pelo constante. Te puede pasar en una cumbre, te puede pasar en la siguiente, te puede pasar en un acuerdo. Pero acordaos del primer gráfico, toda la sucesión. Creo que eso es una falta un poco de respeto al conjunto de la población, porque es, como decimos por aquí, marear la perdiz, ¿no? Bueno, esto sería el dilema básico, ¿no? El Roto, que es tal vez uno de nuestros principales intelectuales y filósofos en este país, ¿no? Pues lo tenía muy claro, ¿no? Decía, tiñeron el humo de verde como aportación a la lucha contra el cambio climático. Básicamente, llevamos 30 años de teñir el humo de verde. Si hablamos un poco en serio, o sea, creo que todos los que estamos aquí pues podemos hablar en estos términos. Creo que no deberíamos de seguir promoviendo esta especie de lavado de cara, ¿no? o de greenwashing, que también se dice, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el margen de tiempo que tenemos para enmendar la trayectoria es muy pequeño y cada vez lo es más. Fijaros, aquí tenéis, a la izquierda tenéis todo lo que se ha emitido de CO2 en la historia y los países, ¿no? Y las regiones responsables. Aquí tenéis lo que podríamos emitir para estar por debajo de los 1,5 grados. Podríamos emitir de aquí hasta, cuando lo hagamos, 300.000 millones de toneladas. Emitimos en torno a 50.000 millones. Eso significa como un margen de 6 años. 6 años. Si seguimos emitiendo lo que emitimos ahora, pues tenemos un margen como de 6 años. Claro,
no todos emitimos igual. Y cuando hay que pensar en quién contribuye más a la generación de este problema, que es un problema que nos afecta a todos, pues no todos tienen la misma responsabilidad o no todos tienen la misma culpa, ¿no? Y lo que está claro es que el nivel de culpa está directamente relacionado con los niveles de ingresos. Y de hecho, fijaros que, como decía Stoddard hace un par de años, un artículo muy bueno, el cambio climático es mucho más que un fallo de mercado. Es un mecanismo de repercusión masiva de costes sobre los que no tienen voz ni poder. Pobres, generaciones futuras no votan las generaciones futuras, ni los niños y ni los pobres, ya hemos visto que tampoco votan, ¿no? Y el resto de especies que pueblan este planeta, ¿no? Y en cambio, fijaros que el 1% de los que más emiten casi la mitad de todo el CO2 a la atmósfera. Y ese es el 1% también más rico. El 50% de la población que menos emite, apenas emite el 12% de los gases. Es decir, que hay unas desigualdades en la generación del problema brutales. Esto era conocido desde el principio. Y de hecho, en París, que fue el acuerdo de París ha sido el granito de la negociación climática a nivel mundial, ¿no? Internacional, que se pone como siempre como el gran éxito, ¿no? Bueno, pues esto cuando se empezó a discutir en París, cuando algunos quisieron discutir esto de la desigualdad, esto de la diferente responsabilidad, pues Todd Stern, que fue el enviado de Obama a París, dijo esta frase así muy demoledora, ¿no? Si hablamos de equidad o de igualdad, nos vamos. Es decir, que si la equidad o la igualdad entra en la discusión, no hay acuerdo y nos vamos. Estos son los mimbres sobre los que creo que tenemos que razonar, si no nos queremos poner una venda en los ojos o seguir, como os decía al principio, mareando la perdiz, ¿no? Bueno, pues ya entraríamos en la segunda parte, ¿no? Con este escenario, este contexto que os he puesto, que he intentado ser lo más claro y didáctico posible, ¿no? ¿Qué escenarios se nos presentan? ¿Qué podemos hacer? Está claro que no podemos continuar de la misma manera, porque si continuamos de la misma manera, pues el futuro ya todavía va a ser más sombrío. Entonces, esto nos aboca a iniciar un proceso de transición energética, de transición de modelo económico, etcétera, ¿no? Y aquí hay dos alternativas, básicamente. Una, que serían las soluciones más o menos convencionales, que son las que en general dominan el debate político y económico. Y dentro de estas soluciones convencionales habría como dos, muy parecidas, muy interrelacionadas, pero no son lo mismo. Una sería como el crecimiento verde y otro sería el pacto verde, el nuevo pacto verde, el Green New Deal, ¿no? Que básicamente, estoy simplificando, ¿eh? Es verdad que aquí hay matices y no quiero, o sea, aunque lo presente de esta manera, no quiero dejar de mencionar que hay matices y que, ¿vale? Y que se puede ser un poco más fino, ¿vale? Y si queréis luego en el debate podemos serlo. Pero lo que sí que creo que es cierto es que en ambos casos hay una apuesta importante por la creencia en un crecimiento sostenido, bueno, se dice ya también sostenible, que básicamente se apoya en grandes inversiones renovables, creación de empleos verdes para compensar los que se destruyen por la transición, la generalización del coche eléctrico, es decir, una movilidad renovable o electrificada, la digitalización. Bueno, todo esto son como una serie de medidas que engloban o que forman parte de esta solución convencional del crecimiento verde o el Green New Deal, ¿no? Y una vez que ponemos de manifiesto esta solución más o menos convencional, la pregunta que surge es si esto de la transición energética, la transición de modelo económico, básicamente es solo una cuestión de sustituir combustibles fósiles por energías renovables. Y junto con esta pregunta también nos podemos interrogar sobre si es factible hacer eso. Bueno, pues claro, cuando se plantea el debate en estos términos, pues en primer lugar, lo primero que hay que decir es que es correcto intentar sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables, ¿no? Por eólica o solar. Claro, no podemos estar en contra de eso por principio, al contrario, el principio básicamente sería ese, ¿no? Ahora bien, aceptando ese principio, el problema tiene que ver con varias cosas. La primera es que cuando decimos esto en general o cuando se dice esto, a lo que se aspira es a
sustituir el actual nivel de consumo energético basado en combustibles fósiles por el mismo consumo energético, pero con fuentes renovables, ¿no? Sin tener en cuenta que hay problemas, la mayoría de las fuentes renovables al final es consumo eléctrico y no tendríamos resuelto los usos no eléctricos del consumo energético. Y esto, seguir manteniendo el mismo nivel de consumo, pero ahora con fuentes renovables, esto es problemático. Segundo, ¿cuándo queremos hacer esta transición? Bueno, el momento para hacer esta transición, el momento ideal para haber hecho esta transición que planteamos ahora en 2020, 2015, 2020, 2023, era justo en los años 70 y en los años 80, cuando verdaderamente empezábamos a ser conscientes de ese problema. Es decir, que llegamos 30 o 40 años tarde. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos iniciado hace 30 o 40 años, efectivamente podíamos haber optado por una transición más o menos pausada, más o menos progresiva, pero ahora habéis visto los intervalos temporales que estamos manejando. Pues una década. Es decir, el tiempo se acorta sustancialmente. El margen que tenemos para hacer ese tipo de transición ahora no es el mismo margen que teníamos hace 30 o 40 años y el tiempo pasa y no pasa en balde. Y esto es un reconocimiento que tenemos que hacer. Y el tercer elemento importante que tenemos que tener presente es que ese tipo de transición ahora y en la forma en que se quiere hacer genera unos costes ambientales, en términos de materiales y territoriales, muy importantes. Y de hecho pone de relieve la aparición de límites a la generalización de estas fuentes para, insisto, seguir manteniendo el mismo nivel de consumo energético que es el que se quiere seguir manteniendo. ¿Vale? Porque aquí no se habla en ningún momento de que tengamos que reducir la energía que consumimos. Lo que decimos es que sustituimos una fuente por otra pensando que esa sustitución para mantener el mismo nivel no enfrenta también problemas y costes ambientales, ¿no? Entonces, al final, claro, pues esto del Green Growth y el Green New Deal pues son propuestas interesantes, eran muy interesantes en los años 70 y 80, hubieran sido muy interesantes incluso hasta, si me apuráis, hasta los años 90 hubieran sido interesantes, pero ahora nos plantean un escenario en el cual entramos en una lógica de expansión, porque, claro, esto se apoya en un movimiento básicamente de crecimiento del consumo. Las renovables se van a expandir a un ritmo muy importante y la lógica es de expansión, no de reducción de consumo energético. Y el ejemplo más claro es el de la movilidad, y ahora diré alguna cosa sobre la movilidad, ¿no? En segundo lugar, cuando planteamos este tipo de propuestas, pues somos una vez más víctimas de algo que es muy difícil erradicar, ¿no? Que es el optimismo tecnológico que todos más o menos en mayor o menor medida acabamos teniendo, ¿no? De que la tecnología no va a resolver el problema. Se sigue pensando que este problema, que es un problema de civilización, es un problema de sistema económico, de modelo económico, de sociedad, se resuelve tecnológicamente. Y yo creo que no, y cada vez está más claro que no es un problema que se resuelva solo tecnológicamente. Entre otras cosas porque muchas de las soluciones tecnológicas que nos plantean, y ahora veréis, y ahora trataré de mostrarlo, lo que hacen es aumentar el consumo de recursos, la generación de residuos y, por tanto, incrementar la gravedad del problema. Básicamente porque funciona un elemento que está muy estudiado en los últimos 200 años de revolución industrial, está muy estudiado, que es lo que se llama el efecto rebote. Que las ganancias en eficiencia que nos proporcionan muchos nuevos inventos se saldan con incrementos en el consumo. Y el ejemplo más claro que suelo poner siempre es el de los coches, por ejemplo. Un coche ahora mismo consume por 100 kilómetros recorridos la mitad de gasolina que la que consumía hace 15 años o 20 años. Hace 15 años o 20 años, ¿cuánto consumía un coche? 10, 12 litros, ahora pues por 5 o 6, ¿no? Bueno, podríamos decir, bueno, pues oye, el consumo de combustible debería ser reducido, además en escenarios donde la población tampoco crece mucho. Pues no, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que la gente recorre el doble de kilómetros y hay 3 veces más coches que antes, ¿no? ¿El resultado final cuál es? Pues no es una reducción del consumo de recursos, sino que es un incremento en el consumo de recursos. Podéis elegir casi cualquier aparato y os demostrará lo mismo. Los móviles iban a sustituir a los teléfonos fijos, más pequeños, más tal.
Luego, si queréis, hacemos el coste asociado a la generalización de los usos de teléfonos móviles y si ese progreso tecnológico en las comunicaciones se ha saltado con un menor uso de recursos y una menor contaminación. Y podéis elegir casi cualquier nuevo descubrimiento tecnológico que tiene muchas ventajas en otros ámbitos. Yo esto no lo niego. Las cosas que inventamos tienen muchas ventajas en ámbitos sociales, tal. Lo que no tienen son ventajas en términos ambientales. Y por eso digo que la tecnología no va a resolver la cuestión ambiental o la crisis ecológica, sino que por la forma en que tenemos montado el sistema económico acaba agravando el problema, no porque la tecnología sea mala ambientalmente de por sí, por naturaleza, sino que en las relaciones de producción y de consumo en que se mueve acaba generando un incremento del problema, ¿no? Y luego además, por otro lado, tenemos otra limitación importante que es lo que se denomina la trampa de la energía. Para que estos proyectos de crecimiento verde y de Green New Deal sean exitosos, pues deben de también enfrentar este problema de la trampa de la energía. Si recordáis, cuando hablábamos del peak oil, decíamos que cuando llegamos al pico, lo que tenemos al final, después de ese pico, es una fase de extracción decreciente y, por tanto, menor disponibilidad de recursos, de combustibles fósiles. Claro, ahora mismo, si queremos hacer un despliegue masivo de renovables, solares y eólicas, fabricar esas infraestructuras renovables, para fabricar esas infraestructuras renovables necesitamos energía, porque esas infraestructuras renovables no nos las van a proporcionar, porque todavía no están disponibles. Y por tanto necesitamos quemar combustibles fósiles. Para construir todos esos molinos y paneles solares necesitamos utilizar combustibles fósiles. Cuantos más rápido y más paneles y molinos eólicos queramos fabricar, más combustibles fósiles vamos a utilizar, más emisiones vamos a generar, más concentración y mayor va a ser nuestra contribución al cambio climático. Y además, tened en cuenta que el petróleo que vamos a utilizar para eso no lo vamos a poder utilizar para otros usos, porque estamos en la fase descendente. Entonces, como además tenemos poco tiempo, queremos hacerlo todo muy rápido. Y al hacerlo todo muy rápido, lo que estamos haciendo, lo que generamos al final es un problema todavía mayor de cambio climático, cosa que no hubiera ocurrido si lo hubiéramos empezado a hacer en los años 80 y en los años 90. Pero en 2023, y a toda prisa, las renovables, la fabricación de renovables, son un sumidero, es decir, son generadoras. No por ellas mismas, sino porque no podemos fabricarlas si no utilizamos a la vez combustibles fósiles. Y cuanto más rápido lo queramos hacer, mayores van a ser esas emisiones. Tenemos ese dilema de la trampa de la energía, de que es difícil y complicado salir. Y, por último, tenemos una limitación en términos de materiales y de territorio que estamos ocupando con muchas de estas este despliegue de las energías renovables, ¿no? Ahora daré algún dato. En definitiva, que las fuentes renovables, las energías renovables, son muy dependientes de los combustibles fósiles y de los materiales que también son recursos no renovables. Para que os hagáis una idea, no lo digo yo, esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que es muy poco ecologista, pero la propia Agencia Internacional de la Energía se tomó la molestia de ver cuál iba a ser los costes en términos de utilización de materiales para fabricar las tecnologías renovables que iban a permitir no aumentar la temperatura en 1,5 grados, es decir, que iban a permitir cumplir el Acuerdo de París. Bueno, pues para fabricar todos esos paneles solares, molinos eólicos, etcétera, necesitaríamos un 40% más de cobre y tierras raras, entre un 60 y un 70% más de níquel y de cobalto, casi un 90% más de litio. Y eso significa que ese cobre, ese litio, ese cobalto o ese níquel no lo podríamos utilizar para otros usos industriales que se estaban utilizando. O, por ejemplo, cuando la propia Agencia Internacional de la Energía decía que una planta eólica requiere 9 veces más minerales por megavatio que una planta, por ejemplo, de gas natural, de combustibles fósiles. Claro que un molino pues tiene sus ventajas, por supuesto, en comparación con una central de combustión de gas, ¿no? Pero el uso de materiales no es esa, no es una de esas ventajas. O, por ejemplo, el coche eléctrico. Pues un coche eléctrico, si comparáis la fabricación de un coche eléctrico con un coche convencional, pues un coche eléctrico necesita 6 veces más minerales que un coche convencional, básicamente lo que está incorporado en la batería. Generalizar el coche eléctrico pues supondría, si ahora hay más de 1.000 millones de vehículos en el mundo, estamos cerca de los 1.500 millones de vehículos en el mundo.
si quisiéramos tener un parque móvil eléctrico, pues supondría agotar las reservas disponibles de aluminio, cobre, cobalto, litio, magnesio y níquel, no dejando que esos recursos pudieran ser utilizados para otros usos. Es decir, que tal y como está planteado el despliegue de las renovables, simplemente para sustituir los combustibles fósiles, sin planificación, en un contexto en el cual queremos simplemente mantener el mismo modelo de producción y de consumo, pues eso nos aboca a, por un lado, un extractivismo muy agresivo en la mayoría de los territorios que tienen estos minerales, que no en vano son países pobres, y, en segundo lugar, a que en los países ricos aparezcan zonas sacrificadas para el despliegue de esas fuentes renovables en favor de los núcleos de población, consumo y poder de esos mismos territorios o países ricos. Aquí tenéis, para que, bueno, no me tenéis por qué creer, este es el gráfico del informe de la Agencia Internacional de la Energía. Coche eléctrico y coche convencional. Pues como veis, aquí tenéis toda la panoplia de cobre, litio, níquel, manganeso, cobalto. Pues como veis, 6 veces más. Una planta, un molino eólico offshore, es decir, en el mar, ¿no? O en tierra, pues, o fotovoltaica, pues mucho más que una de gas o una de carbón. Digo, insisto, estoy hablando solo en términos de materiales, no estoy hablando de otros componentes, ¿no? Es decir, que no es inocuo y que tenemos que saber qué supone el plantear un despliegue tan masivo en términos de materiales y también en términos territoriales y qué impactos va a tener eso para, insisto, seguir manteniendo el mismo nivel de consumo que teníamos antes. Y si eso es factible o no. Aquí un ejemplo de Antonio Turiel, de este libro de Petrocalipsis, que yo creo que lo clava, ¿no? Y si me permitís os lo voy a leer. ¿Qué es esto del coche eléctrico? ¿Cómo sería el coche eléctrico en la práctica en un país como el nuestro y en una capital de este país como es Madrid, ¿no? Millones de coches duermen en la calle en nuestro país. Para poder recargar esos coches durante la noche, haría falta poner un poste eléctrico cada 5 metros de acera aproximadamente. Si fueran postes de 22 kilovatios, como los que quiere instalar el gobierno en las gasolineras, en 125 metros de calle habría que tender un cableado junto con los postes para poder suministrar más de 1 megavatio de potencia. Una ciudad como Madrid, con más de 8.000 kilómetros de calles, necesitaría cableados, subestaciones eléctricas y sistemas de control para disponer de unos 8 gigavatios de potencia, es decir, como todas las centrales nucleares de España. Si extrapolamos estos datos para el resto de España, estaríamos hablando de más de 100 gigavatios, que es más o menos la capacidad eléctrica que tiene España para todos los usos. Esto solo sería para los coches de Madrid. Esto en la parte que decíamos de materiales y poner unos números a las afirmaciones que a veces se hacen tan, si queréis, tan a la ligera sobre que esto se resuelve con el coche eléctrico. ¿A qué estamos asistiendo en la actualidad en un país como el nuestro y en una región como la nuestra y en esta provincia también? Pues a una nueva burbuja renovable, creo yo. Fijaros, ahora mismo España... Voy a poner solo 2 o 3 datos porque me parecía interesante aterrizar, ¿no? España tiene ahora instalados casi 51 gigavatios de energía eólica y solar, ¿no? Bueno, pues en la actualidad hay, con permisos concedidos y para instalación, más de 60 gigavatios para integrarse en el sistema antes de 2025. Es decir, eso supone que si todo esto se lleva a cabo, y en principio ya se podría llevar a cabo, duplicaríamos en solo 2 años la potencia instalada. En solo 2 años. Red Eléctrica, que es la empresa que gestiona el sistema, fijaros que solo prevé incrementar las infraestructuras para que toda esa electricidad pueda circular en 16,6 gigavatios hasta 2026. Es decir, por un lado, damos permisos para que se instalen 60 y por otro lado, Red Eléctrica solo prevé poder hasta 2026 aumentar la capacidad en 16. Esto es planificación de la buena, ¿eh? O sea, esto es planificación de la buena. El propio PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, preveía para el 2030 una potencia instalada de todas las fuentes energéticas para producir electricidad de 157 gigavatios, de los cuales, fijaros, el PNIEC para 2030 preveía que 50 fueran de energía eólica y 37 de energía fotovoltaica.
Bueno, pues con esto, con lo que os he puesto antes, si sumáis a los 51 los 60, ya en 2 años hemos superado lo que preveía el plan para 2030, pero lo hemos superado en un 20% más. Hemos cumplido un lustro antes, cosa que no suele ocurrir, pero sobrepasamos ya en 2025 lo que estaba previsto para 2030. En fin. Para esto se han básicamente propuesto 2 vías. El autoconsumo, que no es problemático, en general el autoconsumo no es problemático. Lo que pasa es que no tenemos datos, porque no hay registro de autoconsumo, no sabemos cuánto ha aumentado el tema del autoconsumo, ¿no? Pero lo que sí que es problemático es la proliferación sin control y sin planificación de plantas o macroplantas eólicas y solares en entornos rurales o en zonas especialmente protegidas. Fijaros, ayer saqué los datos del Ministerio, de la base de datos de Pretor, y aparecían 6.500 desde, esto no es solo los 2 últimos años, sino desde el principio, 6.534 proyectos en Castilla y León. Solo en León, la mayoría son eólicas y solares, sobre todo solares, porque luego hay algo un poco de cosas menores de cogeneración, pero básicamente, en el caso de León, los 523 son básicamente eso. Pero Valladolid, fijaros que casi estamos en el triple de proyectos, 1.377. Solo si cogemos el año y medio, desde comienzo de 2022 hasta junio de 2023, en toda España han aparecido 1.700 proyectos de ambas tecnologías, tanto de eólica como de solar. Bueno, la conclusión de esto es básicamente la que os pongo ahí. Falta de planificación y desinterés por el bien público. Nadie ha preguntado si efectivamente nos hace falta eso, si esa energía es necesaria, si hay alternativas, si está chocando con otros usos, si está invadiendo entornos naturales. Ya sabéis que básicamente por ejemplo, el tema del trámite del impacto ambiental pues se ha relajado hasta prácticamente la desaparición, etcétera, etcétera. Esto, luego si queréis lo comentamos en el debate, a mi juicio es básicamente una burbuja que va a tener consecuencias bastante nefastas. Igual que vimos después de 2008 edificios a medio hacer, abandonados y degradados, pues vamos a ver cada vez más pues plantas y huertos solares a medio hacer que han destrozado el territorio, que ya no son practicables para usos agrarios y de otro tipo, y con consecuencias bastante nefastas. Ojalá me equivoque, ¿no? Bueno, y por ir entrando ya en la última parte, fijaros que no solo se nos vende el tema de la transición energética, también se nos habla de la transición digital y de la digitalización, ¿no? Y a veces olvidamos que todo está bastante interrelacionado y que los costes ambientales de las renovables también tienen bastante que ver con los costes ambientales de la propia digitalización, porque compiten en materiales. Fijaros, cuando nos fijamos, por ejemplo, los costes físicos de un ordenador, imaginaos en los chips de un PC, ¿no? Los semiconductores, ¿no? Pues para la fabricación de los chips de un ordenador de mesa, pues hacen falta como 11 metros cúbicos de agua, 12 kilogramos de productos químicos y 120 metros cúbicos de oxígeno. Y se generan residuos básicamente en las cantidades que veis ahí, ¿no? Si abrís el ordenador a cuajo, cuando lleguéis a casa le dais ahí un martillazo y lo abrís a cuajo, ¿no? Pues os vais a encontrar como 700 sustancias diferentes en el ordenador. Bueno, pues para llevar todas esas sustancias, que son metales y minerales en muchos casos, hasta ese ordenador, se han movilizado en torno a entre 16 y 19 toneladas de energía y de materiales. Que es decir, varios miles de veces el peso del propio ordenador. En los portátiles es un poco menos, pero por ahí le anda, ¿no? De hecho, IBM ya reconocía que solo entre el 0,1 y el 1,4 de esos materiales acaban formando parte del ordenador, ¿vale? El resto es todo lo que nos gastamos en extraerlo y poder llevarlo hasta allí, ¿no? Claro, si en esta efervescencia de la digitalización y la renovabilidad nos fijamos en lo que ha supuesto la generalización del consumo masivo de todos estos dispositivos, pues veréis que para que
tuviéramos 10 millones de consumidores de teléfono, tuvieron que pasar 40 años. En el caso de la televisión por cable, 25 años. En el fax, 22 años. En el vídeo, 10 años. Teléfono móvil, 10 años. Ordenador personal, 7 años. Pensad, masificación del consumo en menor tiempo, si llegamos a la masificación en menor tiempo, resultado, consumo masivo de energía y de materiales y de contaminación. Y eso es progreso tecnológico. Ahí tenéis las sustancias que forman parte de esa digitalización y también que muchas de ellas están incorporadas a las tecnologías solares, coche eléctrico, etcétera, ¿no? Oro, platino, paladio, vanadio, cobalto, columbita, tantalita, cromo, manganesio. Bueno, ahí tenéis joyerías, componentes electrónicos, monitores de PC, catalizadores, aleaciones, equipos de industria, ordenadores. Bueno, ¿dónde están la mayoría de esas reservas y quién exporta esas sustancias al resto del mundo? Pues básicamente África. Como veis ahí, en muchos casos entre el 70 y el 80% de las reservas o de las exportaciones vienen de África. En el caso de África ocurre una cosa como de economía de boomerang, ¿no? Porque extraemos de África los recursos y les acabamos devolviendo los residuos electrónicos y derivados de las mismas tecnologías. Entonces es una especie como de efecto boomerang, ¿no? Y luego el engaño o bueno, no el engaño, la ficción de que los datos están en la nube. ¿Dónde están los datos? No, en la nube, no hay problema. Están en la nube, es una cosa que no pesa, no está así etéreo, ¿no? Bueno, pues la gente piensa que los datos están en la nube, pero no, están en los océanos, ¿no? Ahí tenéis, fijaros, el cableado que soporta las conexiones y las nubes, entre comillas, de las principales compañías que veis ahí, Amazon, Facebook, Google y Microsoft, ¿no? 1,2 millones de cable oceánico, que eso es como ir a la Luna, ida y vuelta, y dar 3 vueltas a la Tierra. Ese es el soporte material de la digitalización, que es muy poco inmaterial, es bastante material. Que insisto, que todos esos usos compiten con la fabricación de tecnologías renovables y con muchas otras cosas. Bueno, entonces, escenario de transición, y ya, el segundo escenario de transición, y ya concluyo la última parte, ¿no? Si las soluciones convencionales del crecimiento verde y del Green New Deal tienen estos problemas, ¿qué alternativa podríamos tener o qué otro planteamiento podríamos hacer, ¿no? Pues el otro planteamiento que se está empezando a hacer y que se ha venido haciendo en los últimos años es plantear escenarios de decrecimiento o de poscrecimiento, ¿no? Que significan básicamente una contracción de emergencia en los países ricos, porque hay países pobres todavía que no tienen sus necesidades vitales cubiertas y la población, claro que hay que aumentar la producción de bienes y servicios, pero necesarios, ¿no? Entonces, esto en general es un escenario de contracción de emergencia para los países ricos. Primero, porque tenemos que asumir que la transición se va a hacer con menor disponibilidad de recursos y, por tanto, no podemos plantear o planificar escenarios donde vamos a tener mayor disponibilidad de recursos porque sería irreal. Entonces, ahí supone empezar a hablar sin ningún problema de escenarios donde en vez de el resultado sea el crecimiento, el resultado sea el decrecimiento, pero básicamente un decrecimiento que no hay que confundir con una reducción del PIB, porque el PIB puede salir lo que salga, porque es una medida en términos monetarios. Bueno, no voy a entrar aquí, pero el resultado en términos del PIB nos tiene que preocupar poco. Lo que sí que tenemos que reducir básicamente es el flujo de energía y materiales que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Y hacer eso significa plantear una política planificada, que es casi todo lo contrario de lo que se está haciendo, que sea coherente con reducir ese impacto y que, reduciendo ese impacto, estamos generando espacio para que otros países y otros habitantes del mundo que no tienen cubiertas sus necesidades puedan acceder a medios para cubrir esas necesidades, ¿no? Es más, como incluso dentro del mundo y dentro de los diferentes países el impacto y el acceso a esos recursos y, por tanto, el deterioro ecológico también es muy desigual, esa reducción también tiene que tener en cuenta esos niveles de desigualdad. Y esto es un elemento también clave, ¿no? Entonces, si nos centramos en que tenemos que
plantea un escenario de decrecimiento, de poscrecimiento, de reducción de muchas de nuestras actividades que están impactando negativamente, pero también podemos perfectamente plantear incrementos de actividades que se reflejan en un mayor bienestar de la población y que son poco consumidoras de energía y de materiales. Pues eso va a significar, por ejemplo, que va a haber actividades que tenemos que reducir, pero va a haber actividades que tenemos que aumentar y que no son especialmente exigentes en términos de energía y materiales. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que son satisfacciones de necesidades a través de servicios públicos y colectivos, que tienen un impacto muy importante en el bienestar y tienen un impacto mucho menor en el consumo de energía y materiales que si esa satisfacción de necesidades fuera básicamente a través del consumo de bienes y de servicios, ¿no? Claro, eso significa adoptar políticas fuertes de gestión de la demanda, que incidan en el ahorro y en la reducción de energía antes de plantearse incrementos en la oferta o incrementos en el consumo, ¿no? Por ejemplo, eso significa también que las políticas de igualdad no solo deben de afectar al uso de los recursos, también deben de afectar al trabajo, al empleo, y por tanto a la capacidad que ese trabajo y ese empleo nos proporciona en términos de ingresos para poder consumir y para poder vivir, ¿no? Y ahí pues las recetas están ya más que inventadas, tenemos que ser bastante más incisivos e imaginativos en todo lo que tiene que ver con políticas de reducción de jornada, de tiempo de trabajo, trabajo garantizado, renta básica, reparto de tiempos, etcétera, ¿no? Expansión de los servicios públicos, sanidad, educación y vivienda, cosa que en general, pues ya sabéis que no corren los mejores tiempos para esto. Y claro, todo esto hay que financiarlo, y hay que financiarlo de manera justa. Y financiarlo de manera justa supone que dos pilares importantes de este escenario de transición decrecentistas o poscrecentistas deben de apoyarse sobre reformas fiscales en serio progresivas y del sistema financiero bastante profundas, cosa que todavía son asignaturas pendientes, ¿no? Claro, todo esto que os estoy contando, estos escenarios, suponen tener presente los efectos que van a tener las políticas macroeconómicas de los países, en concreto del nuestro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, fijaros que la principal obsesión de la mayoría de los ministros de economía, de la mayoría de la clase política en Europa, bueno, en el mundo en general, es hacer aumentar el Producto Interior Bruto, porque se piensa que aumentando el Producto Interior Bruto se resuelven todos los problemas, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto que aumentar el Producto Interior Bruto significa chocar o agravar bastantes de estos problemas. Entonces, debemos de prescindir del PIB como un objetivo de política económica, porque esto ya lo sabemos los economistas desde hace décadas. Si lo que nos preocupa es el bienestar, el PIB es una mala medida del bienestar. Ya está. Esto me vais a permitir que lo diga así de esta manera tan dogmática, porque me avala un montón de literatura y de debates en los últimos 30 o 40 años. No es una buena medida de bienestar, punto. Eso es como querer apretar un tornillo pues con un alicate en vez de con un destornillador. Se acabó. Claro que con un alicate, si te pones ahí, pues lo puedes al final enroscar, pero no sirve para eso, ¿no? Entonces, claro, si lo que queremos es reducir este impacto, mejorar el bienestar y reducir la desigualdad, los objetivos de política económica ya no tendrían que ser el PIB, tendrían que ser, por ejemplo, reducir la huella ecológica o el requerimiento total de materiales, reducir el índice de Gini, que es un indicador de desigualdad, o la proporción entre lo que recibe el 20% más rico respecto del 80% más pobre, o mantener un suelo de gasto social. ¿Por qué? Porque sabemos que esas tres cosas sí que contribuyen al bienestar de la población. Entonces, si contribuyen al bienestar de la población, debemos de perseguirlas en términos de objetivos de política económica. Ya está. Imaginad cómo serían los resultados en términos de bienestar de la población si las políticas económicas persiguieran esos tres objetivos en vez de perseguir el PIB. Pues seguramente que el bienestar de la población de muchos países mejoraría sustancialmente. Simplemente porque nos hemos fijado metas que apuntan al objetivo. Lo cual obligaría a reformar ecológicamente los sistemas de cuentas nacionales, cómo organizamos la información, muchas cosas, y sobre esto hay propuestas muy interesantes ya hechas, ¿no? De hecho, esta propuesta que os estoy proponiendo, estos escenarios poscrecimiento, decrecentistas, son compatibles con una fórmula que se ha hecho
bastante famosa en los últimos años, que es la propuesta que ha hecho una economista británica, Kate Raworth, de la economía rosquilla, ¿no? De que para tener en cuenta la dimensión ambiental y la dimensión social del bienestar, al final tendríamos que situarnos en un espacio en el que estuviera por debajo de los límites ambientales, es decir, que no superara los límites ambientales, y a la vez por encima del suelo social, es decir, que no estuviéramos por debajo de unos indicadores de servicios sociales básicos en términos de educación, sanidad, protección social, etcétera, ¿no? Esto es lo que llamaba el espacio seguro para la humanidad, que es esto que veis aquí. Entre el suelo social y el techo ambiental, pues estaríamos aquí. No traspasar los límites ambientales ni estar por debajo del suelo social que garantiza las necesidades básicas de la población, ¿no? Entonces, en este escenario, claro, como estamos por aquí arriba, fijaros, como estamos por aquí arriba, en muchos casos, tenemos que bajar, que reducir para estar por aquí abajo. Y como en muchos países del mundo se está por aquí abajo, en esos sitios sí que tienen que aumentar. ¿Vale? Bueno, fijaros, pregunta, ¿hay algún país que haya logrado satisfacer conjuntamente estos requisitos de no superar los límites ambientales y no quedar por debajo de los límites sociales? Pues si algún país hubiera logrado las dos cosas a la vez, estaría ahí, porque no habría transgredido ningún límite ambiental ni habría transgredido ningún límite social, ¿vale? Pero como veis, pues en general, pues algunos han transgredido más límites ambientales, otros no cumplen. Bueno, están un poco, hay una combinación, ¿no? Algunos están más cerca de unas cosas y otros están más lejos de otras, ¿no? La buena noticia es que variables tan importantes como la esperanza de vida o el índice de desarrollo humano, se ha visto que a partir de un determinado nivel de consumo energético, pues ya por mucho que consumamos más energía, no mejora la esperanza de vida, o por mucho que porque consumamos más energía, no mejora el índice de desarrollo humano, o porque consumamos más energía, no mejoran otras variables, ¿no? Esto es lo que... Uy, perdonad, vaya, pues ahora sí que la fastidio. Mirad, aquí tenéis el consumo energético y aquí tenéis la esperanza de vida. Fijaros, a partir de aquí, en el año 71, a partir de en torno a 40 gigajulios, pues ya la esperanza de vida, todos estos países tienen la misma esperanza de vida, ¿verdad? ¿Veis? Todos estos países tienen la misma esperanza de vida en el año 71. Y todos estos países tienen la misma esperanza de vida, que era mayor que en el 71, en el año 98. Y en 2018 todos estos países tienen la misma esperanza de vida, más de 80 años, pero, en cambio, los niveles de consumo energético son muy diferentes, ¿no? Aquí consumen 40 y aquí consumen casi 400, pero tienen la misma esperanza de vida. Y con el desarrollo humano nos encontramos con lo mismo. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Y energía primaria y emisiones de carbono. Es decir que hay un efecto umbral, al principio es importante, pero a partir de ese efecto umbral, de esa cantidad, ya por mucho que aumentes, no va a mejorar. Con lo cual, fijaros que es energía, entre comillas, despilfarrada. Para el objetivo que perseguimos. Esta es la buena noticia, ¿no? Ese umbral de energía para una vida decente estaría en torno entre los 13 y los 18 gigajulios por persona y año. Aquí tenéis... Oh, Dios, perdonad. Sería este nivel. Bueno, la mayoría de todos los países, como veis, hay algunos países que consumen 200 gigajulios. O 100, 160, ¿no? Es decir, que el potencial de ahorro, de eliminación del despilfarro, sin hacer que la vida sea indigna o indecente, es muy elevado. Bueno, de hecho, esa energía para una vida decente en el año 2050 para el conjunto del mundo estarían 149 exajulios. ¿Qué supondría lograr esa energía para una vida decente para todos los habitantes del planeta? Pues que tendríamos que consumir un 60% menos que el consumo actual y además tendríamos en 2050 un 30% más de población. Un 75%, en el caso del escenario de la Agencia Internacional de Energía, esa reducción sería de un 75%. Fundamentalmente los países ricos.
o bueno, según otros escenarios, pues entre un 60% menos o un 40% menos. Como veis, estaríamos entre reducciones entre el 40 y el 75% para que hubiera una vida decente, con energía para una vida decente, sin excluir a nadie, ¿no? Bueno, y ya termino. ¿Qué pasa con el cambio climático cuando incorporamos un escenario, por ejemplo, de crecimiento, de poscrecimiento, con medidas como las que os he planteado antes? Bueno, pues en el grupo de investigación nos hicimos esta pregunta para el conjunto del mundo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que, fijaros, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora sin cambiar nada, un escenario que se llama business as usual, es decir, que continúan las tendencias, sería este escenario, y suponemos que no hay límites, bueno, perdonad, este escenario. Bueno, pues las emisiones aumentarían, si no hay límites, no suponemos que existen límites, pues hasta un 210% entre 2050 y 2030, y si hay límites, pues hasta un 25% en el año 2030 o en 2050, cuando ya aparecen los límites, ¿no? Esta es la primera opción. Aumento, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues aumentarían las emisiones, claramente. Si vamos a un escenario de green growth, de crecimiento verde, ¿qué pasaría con las emisiones? Pues mirad, como actúa ese elemento de trampa de la energía que os decía, y que las renovables son dependientes de los combustibles fósiles, cuanto mayor sea, más rápido sea esa transición, mayor van a ser las emisiones a corto plazo, ¿no? Y entonces, fijaros, si aquí cuando aparecen los límites, al final se reducen, un 16% en 2050, pero aumentarían un 13%, casi un 14% aumentarían eso en 2030 casi un 14%, y disminuirían porque aparecerían los límites y ya no se podrían extraer un 16% en 2050. Pero claro, un 16% es insuficiente para el objetivo de París. ¿Cómo lograríamos este objetivo? Que estaría por aquí. Pues con un escenario de poscrecimiento, donde las reducciones de las emisiones serían casi del 60%. Es decir, que si nos tomamos en serio el Acuerdo de París, el escenario que tendríamos que favorecer e implementar y poner toda nuestra energía, toda nuestra imaginación y toda nuestra fortaleza intelectual y material sería ese escenario, no este otro. Bueno, termino. Claro, fijaros que cuando uno llega aquí a estas alturas de la conferencia, pues dice, bueno, es que la distancia entre lo que parece que deberíamos de hacer, lo necesario, y lo que parece que es posible políticamente, cuando salimos de aquí, a ver, ¿qué es posible de todo esto hacer políticamente? Pues las distancias son enormes, ¿no? Entonces, primera dificultad, ¿no? Segunda dificultad, creo que una transición tranquila, como la que se podía haber hecho en los años 80 y 90, y como lo que algunos ahora parecen proponer, creo que es bastante improbable. Y que por primera vez en la historia, de todos los escenarios posibles, el escenario de colapso es un escenario que empieza a tener posibilidades, probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, que haya un 20% de probabilidades de que esto colapse es mucha probabilidad, ¿eh? Y no son de los escenarios de los que tienen poca probabilidad. Ya aparece como un escenario posible. Dificultades para caminarnos hacia un escenario de transición poscrecimiento. Pues que todo esto que os estoy diciendo es bastante contracorriente, ¿no? Además, sobre todo después de 4 décadas de masaje cerebral neoliberal o capitalista que diría Jorge Richman, ¿no? Estamos cuestionando el núcleo duro del sistema económico y esto tiene un coste importante. Hacer esa transición no va a estar exenta de conflictos, claro que va a haber conflictos. Claro que la gente, los países ricos vamos a intentar defender nuestros privilegios, y dentro de los países ricos los que tienen más privilegios van a defender con uñas y dientes el mantenimiento de esos privilegios, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que destinemos muchos recursos públicos a trabajar, pensar y diseñar estos escenarios postcrecimiento, porque no están inventados. Y sería bueno que utilizáramos menos recursos en pensar escenarios que son claramente inviables y que destináramos mentes, personas, imaginación y fortaleza a pensar estos escenarios postcrecimiento que tanta falta nos hacen, ¿no? Tenemos que asumir la naturaleza humana,
asumir que nos equivocamos, que nuestras previsiones no suelen acertar, que entramos en contradicciones, que tenemos nuestras propias debilidades. Todo eso forma parte de la naturaleza humana y de las personas que vamos a participar o a protagonizar este tipo de transición. Y no porque lo pongamos en el BOE, pues va a salir. Fijaros que en muchos casos ni siquiera lo hemos puesto en el BOE. ¿Vale? Y tal vez lo que sí que me atrevería a decir como más contundente es que deberíamos en este escenario evitar ese optimismo tecnológico que está tan enraizado. La solución no va a venir por la tecnología tiene muchas ventajas para muchas cosas, pero para esto ya hemos acumulado bastante evidencia de que acaba siendo contraproducente, no porque esté en su propia naturaleza, sino porque esa tecnología se despliega en un sistema económico que arroja resultados que son justo los contrarios. Para terminar, fijaros, tenemos que pensar en 2050 y tenemos que adoptar dos tipos de políticas. Esto es un dilema que planteó un economista ecológico hace ya 30 años, ¿no? Algo más de 30 años, ¿no? Decía, bueno, tenemos que pensar en el futuro y podemos adoptar una política basada en el optimismo o una política basada en el pesimismo. Es decir, una política, imaginad, estoy simplificando, porque caben más posibilidades. Una política basada en que, bueno, vamos a encontrar una solución tecnológica a estos problemas y ya está. Y cuando la encontremos, pues la aplicaremos. Entonces no tenemos por qué cambiar nada. O una política basada en el pesimismo, que tenga en cuenta un poco todos estos datos y digamos, bueno, las soluciones tecnológicas tienen bastantes limitaciones, hacer las cosas de esta manera agrava los problemas, vamos a ponernos en un escenario en el que no vamos a lograr estas cosas y tenemos que transformarnos o cambiar el modelo de manera más o menos profunda, ¿no? Entonces, imaginemos que los optimistas tienen razón y adoptamos una política basada en el optimismo, ¿no? Pues el resultado será estupendo, ¿no? Pues nada, no hemos hecho nada y hemos resuelto todos los problemas. Ahora imaginad que los pesimistas tenían razón y eso no funciona. ¿El resultado cuál va a ser? Pues desastroso, porque no hemos hecho nada por cambiar las tendencias, esas tendencias se han agravado y el resultado va a ser bastante horrible. Ahora, supongamos que adoptamos una política basada en el pesimismo y los optimistas tienen razón y encontramos, no sé, la panacea, ¿no? Pues, ¿cuál va a ser el resultado? Pues será moderado porque hemos adoptado medidas, pero bueno, luego resulta que siempre es más fácil adaptarse de lo peor a lo mejor que no de lo mejor a lo peor, ¿no? Y si los pesimistas tienen razón, el resultado será muy razonable. ¿Por qué? Pues porque nos habremos anticipado al peor de los escenarios y por lo menos habremos minimizado el sufrimiento de esa transición. La pregunta es, ¿en cuál de estas dos creéis que estamos a nivel mundial y casi a nivel de la mayoría de los países? ¿En este escenario o en este? En el optimista, ¿no? Bueno, pues sabéis, esto es una... Me voy a poner un poco así, tontorrón. Esto es una cosa, en teoría de decisión, esto es una cosa que se llama matriz de pagos y tiene una solución racional. ¿Sabéis cuál es la solución racional? ¿Cuál tendríamos que tomar como colectivo? ¿Qué política tendríamos que tomar? No sabemos cómo va a ser el futuro, pero tenemos que adoptar una política, esta o esta. ¿Cuál deberíamos de adoptar? Efectivamente, porque lo que hay que hacer es, como decía Georges Courregen, minimizar los arrepentimientos o remordimientos futuros. ¿Cómo minimizas esos arrepentimientos futuros? Pues adoptando esta política. ¿Qué política estamos adoptando? Pues la otra. En fin, y ya para despedirme, como diría el Roto, ¿no? Como siempre la sabiduría dice, la solución a la crisis es sencillísima. Solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta. Pues nada, eso. Muchas gracias. Bueno, tenemos 20 minutos para preguntas. A ver, ¿quién empieza? A ver, yo creo que este es un tema que tenemos todos muy reflexionado. También tenemos... ¿No se oye? Sí, sí. Vale, tenemos todos muy reflexionados. Nos falta información porque hay información muy variada. Yo soy profesor de economía en un instituto y cuando hablo de estas cosas, pues claro, mucha gente, incluso chicos, saltan con datos precisos respecto a las emisiones de la fabricación de baterías de coche eléctrico. Chicos, bueno, sabemos
que a día de hoy no son precisamente los más inquietos del mundo, ¿no? Pero ya tienen, no sé si por estas redes sociales que manejan y tal, realmente hay una corriente de información fuerte. Algunos de los argumentos que daban los chicos en contra de, a veces, de estos años, como me han recordado algunos de los que has dicho por el tema de que la transición no va a funcionar, quizás porque sea demasiado intensa ahora, el tema de la electrificación y de la acumulación, porque los acumuladores no son suficientemente eficientes. Bueno, esto también nos pasa con la revolución digital, ¿no? Y todos yo creo que, por lo menos cuando yo era chaval, los ordenadores costaban 500.000 pegas, entre 3 o 4 salarios, y sí han sido eficientes a nivel de penetración y transformación de hábitos y para mucha gente económica, ¿no? En el sentido de que ahora vives en un criterio mucho mejor. Quiere decir, en algún momento hay que empezar, ¿no? O en ese sentido, no sé si me explico. Explico la pregunta, quiere decir, en algún momento hay que empezar. No sé si el hecho de que la Comisión Europea haya hecho un plan tan ambicioso desde mi punto de vista y digamos, restringirlo a 2 años, ha podido hacer una nueva burbuja en Europa, que ahí podemos estar a un poco de acuerdo, no sé si es lo que piensas, pero sí que parece una buena cosa, ¿no? Que ver en los pueblos de un pueblo, ver muchos tejados consumiendo energía propia, aunque sí que es verdad que por la noche van a tener el problema, quién sabe, a lo mejor calientan bien la casa durante el día con el sol que entra por las ventanas y el sol radiante que entra por las placas, y luego con los enlaces, pues está por la mañana, ¿sabes? No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Realmente a nivel de economía global es tan deficiente, la Comisión Europea es tan chunga en ese sentido. A ver, yo creo que hay dos cosas. Una, por empezar por lo último. Claro, no es lo mismo el autoconsumo, y lo he dicho, no es lo mismo el autoconsumo que las macroplantas. Porque claro, es que todos estos objetivos no se hacen con el autoconsumo, ¿eh? O sea, lo que se está planteando es el autoconsumo, insisto, vuelvo a denunciar sobre lo que no tenemos datos, etcétera, y otra cosa es esto, ¿no? El autoconsumo es un elemento fundamental porque claro, es responsabilizarte tú mismo generando los propios costes dentro de tu propia vivienda para obtener esa energía, o sea, eso sin ningún problema. Pero todo esto que estoy diciendo no iba relacionado con el no te preocupes, no iba relacionado con el autoconsumo, no. Básicamente todo este despliegue, igual que pues que la movilidad, o sea, todo este despliegue forma parte de un plan con unos objetivos que va mucho más allá del autoconsumo, porque se considera que con eso no es suficiente, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos en la segunda parte. Es decir, se puede en 2023, no en 1980 o 1990, en 2023, con todo lo que sabemos, con las dificultades que tenemos, con las restricciones y límites, es sensato y razonable plantear este tipo de transición que sigue queriendo mantener el mismo sistema económico tan exigente en consumo de recursos naturales, pero con fuentes renovables, ¿sí o no? Esta es la cuestión. O si queremos efectivamente no utilizar combustibles fósiles y mantener un consumo energético renovables, ¿cuánto tiene que entonces ser ese nivel de consumo energético que no comprometa el futuro de todos? Y eso es lo que no se está haciendo. Ese es el asunto. Y eso es lo que he querido poner de relieve en esto. No he dicho que no tengamos que tener paneles solares, ni lo que he dicho es que lo que se está planteando en 2023, bueno, claro, pues si no tuviéramos un problema de cambio climático y tenemos 100 años para hacer esto, o 40 años, pues vale, pues sí, lo vamos haciendo, si es que no. Pero claro, ahora mismo no. Con el dilema y la paradoja de lo de la trampa de la energía que os decía, cuanto más rápido lo hagamos, mayor porcentaje consumiremos de ese presupuesto de carbono y, por tanto, en los primeros años, claramente, las renovables son un sumidero porque son dependientes de los fósiles y ya está, no tiene más vuelta de hoja. Ya, en el momento que tengas tú puesta toda la infraestructura, pues vale, ya se convertirán en fuentes. Pero hasta que tengas puesta la infraestructura, son sumidero. Es que es así.
Entonces, eso es lo que he intentado un poco poner de relieve. Y luego, respecto de la cuestión de los ordenadores y de la tecnología y la digitalización. A ver, la tecnología tiene muchas ventajas en muchos órdenes de la vida, lo he dicho antes. Lo que en mi argumento es que no se puede utilizar el progreso tecnológico como argumento para resolver este problema. Porque claro que ahora mismo los ordenadores hacen muchas más cosas y nos resuelven muchos problemas. Pero la generalización de la digitalización ha creado, para esto, ha creado problemas importantes. No es la solución. Sí, pero... En un momento dado hay que ser pioneros. Sí. Es decir, que hay que empezar metiendo presencia los ordenadores de 500 punteras, que era fortísima para las familias, y dices, joder, visto desde los ojos actuales, claro, es que si no lo hubiéramos, no sé, seguido avanzando en ese sentido, pues a lo mejor con las renovables pasa un poco igual, ¿no? Y quien se compró un coche eléctrico hace 10 años que tiene una autonomía de 50 kilómetros. Quiero decir, ¿tenemos una cara de esa persona? Sí, pero vuelvo a lo mismo. El primer ordenador era de 1980. Pero claro, estamos en 2023 y queremos hacer eso en 2023 en el escenario mundial que te he dicho. Claro, tú puedes decir, el primer ordenador en los 80 y luego tenemos ahora millones de ordenadores más que los que teníamos en el año 80. Vale, sí, vale, porque hemos tenido 40 años para hacer eso. Pero el asunto es, en 2023 tenemos el mismo tiempo y recursos para hacer lo mismo que con los ordenadores. Pues creo que no, honestamente creo que no. Una de las cosas, os voy a confesar un pequeño problema que yo he tenido. Cuando uno lee los informes de los organismos económicos internacionales, el de la IEA o el IPC, muchos, o sea, el diagnóstico es tremendo. Y entonces lo que te da un poco de rabia es que en medio del informe hacen como una pirueta alucinante donde del diagnóstico les lleva a conclusiones que no se soportan con el diagnóstico. Porque empiezan a decir, y haremos no sé cuántos, empiezan a inventarse políticas y dicen, pero, solo para que les salga lo contrario de lo que el diagnóstico racionalmente diría que va a salir. Esto, o sea, esta cosa de disonancia cognitiva que tienen ahí la mayoría de los organismos es increíble, porque lo vas leyendo y dices, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Aquí me he perdido algo en el argumento. Bueno, pues los cuatro, os he citado 4 informes, pasa eso. Dices, pero si tú mismo estás diciendo que no, y luego te resulta que dices, plantear proyecciones de renovables, de coche eléctrico, que se dan de bruces con los datos que tú mismo has presentado previamente. Yo quería hacer tres observaciones aparte de las cosas que podría dar lugar a su intervención. La primera es sencillo, es en cuanto a la potencia instalada de las eólicas y la diferencia que hay entre la potencia eléctrica aumenta en la potencia de las eólicas, las eólicas no trabajan nunca al 100% como una térmica, como una nuclear, que se enciende en 1 de enero y no se apaga hasta el 31 de diciembre. Las eólicas tienen un porcentaje de producción muchísimo menor que la potencia instalada. Eso debe usted de reflexionarlo porque creo que hay un pequeño. Lo segundo que quería decir es que usted lo ha dicho de una manera muy profesional y de una manera catedráticamente, ¿no? al público. El problema no es un problema tecnológico, y hay que decirlo de una manera cruda. El problema es un problema que vamos en rumbo de conexión, y es algo que debe dejar de estar en la discusión. El rumbo que hay es un rumbo de colisión inapelable. Usted no se atreve a decirlo porque no se atreve por los motivos tan serios y respetables que lo ha dicho usted 2 veces. No sé si el personal se ha enterado, yo sí, pero yo lo digo de una manera más. O sea, el rumbo de colisión es inapelable y el colapso es seguro, y además es
la única forma que va, la única solución que va a tener este entramado en el que estamos es el colapso. Una vez que se colapse, pues se tomarán las medidas que haya que tomar. Y eso es algo que personas como usted, que tiene una responsabilidad práctica y importante, que tiene un cargo importante, deberían, entiendo yo, perdónenme, hacer el esfuerzo de decirle a la gente de una manera cruda. El ejemplo lo tenemos aquí. El problema es enorme. Y aquí estamos 50. Madrid y León me parece que tiene 120.000 habitantes. Entonces, los que estamos aquí interesados por esto, pues somos 50. Eso da una idea de cuál es la situación de todo este panorama. El tercer tema era relativo a la forma en la que usted explica las posibilidades que pueda tener de reconducirse el problema. Yo he pensado, bueno, he dedicado mi vida a este mundo de la energía y tal, y he pensado mucho en ello. Y veo que uno de los aspectos más fundamentales que Uriel en alguna ocasión lo ha mencionado de Solario es lo que en calidad se llama el diseño seguro, el diseño robusto. El diseño robusto es una manera de concebir un aparato de manera que dure siempre. Hay suficiente capacidad industrial para fabricar algo que no se estorbe, salvo que caiga un rayo, con las posibilidades de que un rayo caiga uno cada 100 millones de veces. Bien. Pero se pueden construir cosas que duren toda la vida. Desde una lavadora hasta un coche, un molino de café, una televisión. Eso es algo que el público, que entiendo yo que al público en general quizá no esté en este secreto de la tecnología, hay que decirle de una manera clarísima. Se puede construir una lavadora que dure toda la vida sin que tenga ningún problema. O si tiene un problema es cambiar una goma o cambiar una tortilla. Si no se hace es por el famoso acuerdo de, me parece que fue en Suiza, aquel acuerdo que unas compañías eléctricas llegaron, digamos, podría ser el hito nacional del capitalismo moderno, en las que se acuerdan, pero una bombilla no puede durar más que 1000 horas. Porque nos interesa ganar dinero a lo bestia y decirlo a los paraísos fiscales que todos sabemos dónde están. Ese hecho fundamental que se refleja en el acuerdo de Ginebra que fue, es un hecho que está generalizado. Los grandes fabricantes de bienes de consumo tienen un acuerdo tácito que es ajeno a todos los demás ciudadanos de a pie, por el cual nos churrean, digamos así, de una manera... Vaya acabando porque es que hay más intervenciones y tenemos que cortar. Pues que sigan y luego ya se eso. Habla. Vale, le quería preguntar en el tema de los macro y megaproyectos, en este caso de renovables y demás, si hay un porcentaje, se sabe cuál es el porcentaje real del uso de esa energía que se cree que se quiere producir de todo eso, y el porcentaje en realidad no va a llegar a tener eso porque no está electrificado todo por todo lo que sabemos, además del coste que supone mover una energía desde una montaña de León a Madrid, supongo, o a si hay algún lado. Bueno, pues si hay alguna más. ¿Alguien más? Sí. Y ya cerramos, ¿eh? Muy breve, se me ocurre, quiero tocar aquellos aforismos que todo el mundo conoce. Un pesimista es un optimista informado y que venga de pescar. Es la conclusión que se Muy bien. Bueno, pues muy brevemente. El dato este de red eléctrica, ya sabes eso, pero fíjate que surge, y lo dice la propia red eléctrica, surge porque, claro, no tienes por qué gestionar toda esa misma potencia las 24 horas, pero el problema de las renovables cuando vuelcan a la red,
es que gestionar esa irregularidad con esa diferencia es muy complicado. Eso es muy complicado. Eso es lo que está diciendo. Oiga, mira que nosotros... Entonces, simplemente era ese matiz. Vamos, que tiene razón también lo que ha dicho. Luego, el asunto del colapso. Pues sí, efectivamente. Voy a decirlo de otra manera. Por ejemplo, creo que no vamos a poder evitar que estar por debajo de 1,5 grados porque el cambio climático tiene un componente de inercia alucinante. Aunque no emitiéramos ya nada, van a estar en la atmósfera lo que ya hemos emitido actuando durante décadas. Es que aunque no hiciéramos nada, y eso ya son 1,5 grados. Podría haberlo dicho desde el principio un poco más al oeste, pero no digo mejor. O sea, creo que no vamos, ya está, es que creo que no vamos a estar por debajo de 1,5 grados. Entonces, bueno, pues a ver cómo gestionamos entre 1,5 y 2, pero vamos, claramente. Y simplemente oyendo a los climatólogos y sabiendo cómo funciona el sistema climático que tiene un componente de inercia muy fuerte. Luego, la tercera... sí, bueno, sí, esto lo de la obsolescencia programada, todos conocéis, yo supongo, el documental que echaron en arte, en la 2, el de la fotocopiadora, que aparecía lo del acuerdo de las bombillas de Ginebra, y sí, está claro. ¿Eso supondría un ahorro de energía? Sí, no, lo de la obsolescencia planificada es una cosa, pues es el despilfarro institucionalizado. La obsolescencia planificada es el despilfarro institucionalizado, ¿no? Entonces, sí, claro, completamente de acuerdo. Respecto del... A ver, pues no, de hecho, el otro día leía unas declaraciones de uno de la patronal de las renovables de APA, donde a la vista de estos datos decía, oye, decía al ministerio, hay que alentar los mecanismos de crecimiento de la demanda eléctrica porque estamos poniendo en instalación mucha cosa y aquí, claro, o sea, fijaros el contrasentido. Ponemos la potencia y ahora nos preocupamos de generar la demanda para que aumente el consumo. Pero vamos a ver, si esto iba de otra cosa. Entonces, lo que están preocupados es que efectivamente, por eso os decía que tiene un componente de flujo importante, es que cuando los que quieran ponerlo, van a ver que sobra porque no hay demanda. Entonces, ¡pum!, pérdidas y retorno cero. Y como ya le están viendo las orejas al lobo, pues ya está diciendo, no, es que lo que tiene que hacer el ministerio es aumentar la demanda para que esto no quede sin cobertura. En esas estamos. Muchas gracias. Bueno, Pues cerramos aquí muchas ya. gracias. La última. A ver, un dato técnico que no entendí. Para que fuera efectivo, no habría que extraer un porcentaje de carbón. ¿Ese porcentaje se refiere sobre las reservas? Sí. Sobre las reservas. Sí. Muchas gracias a la Fundación por permitirnos utilizar